Bona tarda i benvinguts. Moltes gràcies per seguir aquesta conferència i el debat posterior. I, especialment, moltes gràcies al doctor Alegre, que avui ens parlarà sobre la síndrome de la fatiga crònica, que, com bé sabem, és el tema central de la nostra associació. Des de l'ACFEM intentem pal·liar, en el possible, les conseqüències de la malaltia. Aquest és l'objectiu dels tallers de microgimnàstica, oxinoteràpia, sociologia, el de suport als malalts amb el grup d'ajuda mútua, l'atenció personalitzada, les conferències com les d'avui, les webs, etc. Per la sessió d'aquesta tarda tenim la sort de gaudir del coneixement i l'experiència d'un dels especialistes més destacats en la nostra malaltia. El doctor Alegre és membre de la xarxa europea del síndrome de fatiga crònica formada per 55 professionals de 22 països, la qual recentment ha publicat un document de consens sobre les aproximacions terapèutiques i de diagnòstic del síndrome de fatiga crònica. Ha destacat en la seva activitat de recerca, com ho reflecteixen les seves nombroses publicacions i les tesis doctorals que ha dirigit, i també en la seva activitat assistencial a la unitat d'expertesa en síndromes de sensibilització central de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor Alegre, en nom de l'ACFEM, moltes gràcies per la seva tasca. Voldria també agrair a l'Anna Robau la seva gestió per fer possible aquesta conferència i la coordinació dels xats del debat que després seguirà. I al Santi Serrano per fer possible que tots estiguem connectats. Pel que fa als xats, uns 10 minuts abans d'acabar la conferència els avisarem a fi que escriguin les seves preguntes, que els hi preguem, i això és important, siguin concretes i, a ser possible, curtes per donar més temps al debat. Sense més, dono la paraula al doctor Alegre. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo me considero un junior en esta asociación. Hace muchísimos años que se han contado siempre conmigo y he estado en muchos sitios en su representación. Para mí es un auténtico honor que me podáis permitir hoy, en el 22, lo que pone el título. Este síntoma tan frecuente en medicina hoy tiene impacto. Y para tener impacto hay que tener elementos oficiales. En nuestro país, en Cataluña, esta enfermedad ha dado lugar a colocarla en un sitio de pionero. Pionero es Cataluña en el mundo porque en la Agencia de Evaluación Tecnológica Médica, con Dolores Estrada y con el señor Cunsillé actual, se hizo todos los documentos de evidencia de cómo se diagnostica y se trata el síndrome de fatiga crónica. Por eso, y por esa razón de peso y científica, es un centro de referencia en Cataluña, lógicamente, y también en España. Hace aproximadamente 7 años, la Comunidad Europea decidió becar a un grupo de investigadores en una enfermedad desconocida, con un estigma social pobre, con dinero para poder hacer una red clínico de investigación. Eso ha dado lugar a un documento que tiene mucho peso porque permite ver qué opinan los expertos, los que conocen la enfermedad, tanto en clínica como en biología, para que tenga la administración un documento oficial de trabajo en todos los lugares. Eso dará lugar a convocatorias específicas, a poder trabajar y a lo que todos queremos, que en Europa existan unidades del síndrome de fatiga crónica. En este grupo de consenso, pues existen de muchos países de Europa y realmente ha sido una experiencia para mí súper enriquecedora porque el Vall d'Hebron fue pionero en la constitución del estudio de los primeros pacientes en España y junto con el profesor de Meiler en Bélgica, de Europa.
Eso es un elemento que tiene gran peso para futuras convocatorias. Excelente noticia. Este artículo está aceptada la traducción al castellano. Yo creo que en breve lo van a poder ver porque el grupo ha decidido, y además con mucho consenso, que se haga una edición en castellano que ya está disponible. Estamos en Cataluña, estamos en Europa y Estados Unidos con esta enfermedad es indiferente en qué lugar está. Pues bien, el Instituto de Estudios de Salud Americano pidió que se hiciese un estudio de la evidencia de esta enfermedad. Y un grupo de técnicos que no saben de medicina seleccionaron 9.000 artículos científicos, con lo cual apareció el sello de que es una enfermedad biológica. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Porque el propio centro tiene convocatorias específicas del síndrome de fatiga crónica. Yo siempre digo que es un honor ser miembro de la Sociedad Americana, miembro honorífico, algo que yo nunca solicité y que ellos me otorgaron. ¿Cómo trabajamos con el enfermo que viene con el síntoma cansancio crónico de más de 6 meses? Pues como me explicaron a mí en mis primeros años de médico, cuando tenía 22 años, cuando acabé mi licenciatura, primero en medicina interna, has de presentarte al paciente, decirle quién eres y preguntarle cómo se llama. Y después la historia clínica. Lo exploramos, exploración completa, hacemos una serie de estudios y unas valoraciones. ¿Por qué hacemos eso? Porque en medicina, y yo esto se lo he comentado a muchos magistrados con los que he trabajado en el Tribunal Superior y de lo social, lo único que es objetivo en medicina es la historia clínica. La palabra del paciente es la que nos va a decir lo que le pasa. Si tú quieres ver o discutir algo, ponle una resonancia cerebral a 3 expertos radiólogos y verás qué dificultad tienen para coincidir. Pero si es algo objetivo, no es una resonancia, pues bien. Cuando el enfermo viene al hospital, yo he visto unos 5.000 a lo largo de mi carrera, no solamente en la medicina pública, sino también privada y con otros grupos que he trabajado. El enfermo explica un síntoma que casi es patognomónico. Me levanto por la mañana agotado. Cuando descanso, no solamente no mejoro, sino que empeoro. Cuando hago un ejercicio voy a empeorar mucho y esto ya me pasa cuando me levanto. Y además esto me limita. No es estar cansado, es una limitación. Cuando el enfermo explica este síntoma, que lo explica muy bien, y además cuando hace un ejercicio le cuesta y lo va a pagar, que dice el paciente, es lo que se llama pues, la post-exercise malaise, le falla la concentración, la memoria, que luego veremos, y el sueño no le repara, este señor tiene un síndrome de fatiga crónica. Por eso el diagnóstico es muy sencillo. No como dicen algún periodista científico o algún artículo, ¿no? Es que es una enfermedad heterogénea, difícil de diagnosticar, un cajón desastre y que se diagnostica por exclusión. Yo que he visto muchos pacientes, mi amigo Kenny de Mailer o el profesor Comaro de Harvard, que me han enseñado tanto y han visto más, coinciden. Cuando yo veo un paciente que me cuesta, y lo comento pues con un compañero de los que han seguido el estudio del síndrome de fatiga crónica, él también va a tener dudas. Y cuando el enfermo explica un síndrome de fatiga crónica, todos coincidimos. El grupo canadiense pensó, ¿y por qué no colocamos bien los 150 síntomas que explica el enfermo? Porque es así. Una enfermedad misteriosa que no creemos en la historia, resulta que el enfermo va a simular 150 síntomas. Ellos pensaron que la fatiga, la intolerancia al ejercicio, el problema del sueño y el dolor eran muy importantes. ¿Qué pasó con los criterios del 2011?
que se mantenían los mismos y aparecía algo nuevo. Aquí la intolerancia al ejercicio tenía un gran protagonismo. Y ellos ya propusieron que esto había que medirlo. O sea, recuperación muy lenta, me pasa factura, me encuentro peor, y fuimos ganando espacio. Y en el 2015 el grupo americano propone que esto es lo que tiene un paciente con síndrome de fatiga crónica. El primer trabajo de Fukuda, que el último autor es el profesor Komarov de Harvard, le da importancia a estos diagnósticos y efectivamente el síntoma básico, la intolerancia al ejercicio y el sueño que no repara. Y luego el problema cognitivo y el problema de mantener el equilibrio lo consideraba como algo muy importante. Aquí no hemos cambiado los criterios diagnósticos como ha pasado con la fibromialgia, que la del 1990 no se parece en nada a la del 2011. Eso es muy importante. El síndrome de mantenido y cada vez se está trabajando más y cada vez se está perfeccionando más el diagnóstico. No puede poner un informe, tengo un síndrome de fatiga crónica, ¿no? Tiene que decir, cumple criterios del síndrome de fatiga crónica según Fukuda, Carruter y Desey, porque eso es como cuando pones cáncer de pulmón con metástasis ósea. Si pones eso es porque lo cumple. Luego, a nivel asistencial, hemos formado a muchas personas que van a trabajar en las unidades de Expertesa de Cataluña. A nivel docente, aquí sí que el ser pionero es absoluto. Y hace 10 años el Departamento de Medicina consideró que se introdujesen a mi propuesta. Formamos a estudiantes, a médicos ya formados, dirigimos tesis, dirigimos trabajos de investigación, pero no solamente de médicos. Yo ahora estoy dirigiendo una tesis a un matemático, a un sociólogo y también a un médico, porque esa es la docencia. Y hemos formado a más de 4.000 médicos de atención primaria en Cataluña, con todos los compañeros en el departamento. Esta es una pieza clave y que se tiene que expandir. Nosotros, en la unidad del Vallebrón, tenemos una conexión directa, el doctor San Martín, que es ahora el que lleva la parte de asistencial, una conexión directa con primaria. Lo propuso el departamento y a mí me pareció excelente, porque la insuficiencia cardíaca, la diabetes, el asma, no se lleva en el hospital. Es un conjunto, ¿no? Y estos médicos están preparados para todo y eso aporta al enfermo un beneficio. La conexión primaria, secundaria. La docencia, imprescindible. Si tú formas al médico, hará el diagnóstico, detectará el diagnóstico y sí que es verdad que la inmensa mayoría de enfermos precisarán de un manejo especializado. Nosotros, en investigación, solicitamos en el año 2014 que la Generalitat considerase el grupo de fatiga crónica del Vallebrón un grupo emergente de una enfermedad nueva y lo consideraron. Desde entonces, el doctor Castro, que es el biólogo de la unidad, ha publicado 40 trabajos en revistas de alto impact factor en el año 21, 11 trabajos. Y lo más interesante, con 7 universidades internacionales. O sea, trabajamos como los que estudian diabetes o el SIDA, porque hemos de ser diferentes, ¿no? ¿Y por qué aceptan revistas de prestigio, publicaciones de esta enfermedad? Como me comentaban el otro día en la entrevista por YouTube, el médico, esto de no creer en una enfermedad que reconocen las entidades, no se puede permitir el lujo ni de dudar. Existe y punto. Desde la primera fase de estudios, empezamos ya a los enfermos a que contestasen cuestionarios para ver cómo era la fatiga en el paciente, que es el azul, y cómo era en el sano. Y vimos enormes diferencias desde una primera fase. Cuando vimos la calidad de vida, aquí nos quedamos asombrados
en naranja está la calidad de vida de una persona sana y aquí está el del síndrome de fatiga crónica. Y aquí en medio estaría la insuficiencia cardíaca y el cáncer diseminado. O sea, es increíble. ¿Por qué? Porque esta enfermedad deteriora la actividad física e intelectual. Hay enfermedades que deterioran la actividad física, como la esclerosis múltiple o la ELA, pero la función cognitiva no se altera. Eso no quiere decir que no sean muy graves, lo son, pero no tienen deterioro cognitivo, las formas clásicas. Pero esta enfermedad tiene problemas serios. El síntoma más difícil de tratar es el dolor de cabeza. El sueño no reparador es una gran asignatura que ahora estamos estudiando y luego veremos. Tienen piernas inquietas. El sueño es un gran enigma en esta enfermedad y cuando nosotros trabajamos la enfermedad vemos que la calidad del sueño de nuestros enfermos es terrible. Puntúa por encima de 15 y la población sana del mismo grupo es de 5. Es una de las enfermedades con peor calidad de vida, en su peor calidad del sueño, por encima del síndrome de apnea del sueño o otras enfermedades primarias. El músculo siempre ha sido un objeto de estudio. ¿Por qué? Tiene dolor, está débil, tiene contracturas, le fallan las piernas y se cae al suelo. Pequeños movimientos son muy difíciles de controlar y cuando hace un ejercicio se va a poner peor. El músculo ha sido perfectamente estudiado y los trabajos que inicialmente empezamos en Belviche, luego posteriormente con la doctora Suárez en su laboratorio de trabajo, una de las pioneras en el mundo de estas exploraciones, pusieron de manifiesto que el problema de estos pacientes era múltiple. Una de las cosas novedosas es que la función del pulmón no era correcta. Tenían problemas para ventilar también. Eso nos explicaba por qué el enfermo además tenía ahogo, disnea. Este es un patrón de ventilación de una persona haciendo ejercicio en la bicicleta. Y este es el enfermo con fatiga. Todo descoordinación. No hay forma humana de coordinar la ventilación. Tenemos perfectamente instruidos la prueba de esfuerzo y hemos tenido autorización para hacerla de 2 días. Pronto será un criterio diagnóstico biológico, un biomarker que se llama esta enfermedad, con la prueba de los 2 días, que es muy necesaria para el diagnóstico. El grupo de autores que en Estados Unidos propusieron esto, pues yo los conozco, son de la Universidad de Buffalo, tienen un instituto de laboratorio. Y esta enfermedad ha hecho cosas interesantes. Se va a hacer la guía del ejercicio en Cataluña, donde están los grandes del ejercicio, y el departamento apoya que el médico pueda prescribir ejercicio físico en la enfermedad. El profesor Bacardí, que me enseñó a ser médico, diría, ¿por qué dice tonterías usted? ¿Cómo que el enfermo tiene que hacer ejercicio si el enfermo tiene que descansar? No. En la UCI del Vallebrón, por ejemplo, enfermos que están encamados, lógicamente conscientes, ya hacen ejercicio de bicicleta. Muy importante ese concepto. El enfermo tiene que hacer ejercicio físico, el sano por descontado, pero el enfermo también. Y esto es muy importante porque podremos prescribir los médicos y vendrá un experto que hará ejercicio físico individual. Podemos clasificar al enfermo no en 1, 2 y 3, empíricamente, no una escala de fatiga, no. Una prueba que mide, de acuerdo como es el consumo de oxígeno, la clase funcional del paciente. Y esto mejorará. Ya tenemos gráficas de trabajo de cada uno de los puntos que analizamos. El programa saca más de 200 valores y estamos pendientes de hacer publicaciones.
Cuando nosotros vemos en un grupo de pacientes de más de 200, vemos que entran enseguida, dejan enseguida de consumir oxígeno, entran en anaerobiosis más del 60%. Y cuando vemos la capacidad funcional, el 85% están por debajo del valor normal. Y en el grupo C y el grupo D está el 70%. Estos valores de consumo de oxígeno, estos valores indican trasplante cardíaco en insuficiencia cardíaca. El doctor Fuster de Carulla, uno de los mejores cardiólogos del mundo, que nació por ahí, por la zona de Cardona, está en el Mont Sinai. Es una persona muy importante en el mundo de la cardiología. Y el profesor Natelson, que está en el mismo hospital, en el Mont Sinai, han publicado un trabajo con su grupo y definen el síndrome de fatiga crónica como una nueva enfermedad cardiovascular. Y el que dice eso son excelentes autoridades en decirlo. Natelson conoce bien el síndrome de fatiga crónica y el grupo de Fuster es un pionero en enfermedades cardíacas. Y vemos cómo se relacionan los parámetros que estudiamos. El consumo de oxígeno, el índice de masa corporal, o sea, nos permite sacar conclusiones específicas y disponer de un montón de datos. Ahora viene el bloque que más va a limitar al enfermo. El enfermo de fatiga es una persona, mujer, que empieza sobre los 30 años su enfermedad, que se diagnostica 6 o 7 años más tarde. Cuando yo empecé eran 10 de media, han bajado ya 3, fruto de la docencia, y también afecta a niños y adolescentes. Esta persona es brillante, pero muy brillante, tanto física como intelectualmente, y ahora tiene dificultades físicas. Pero bueno, si ha de utilizar un scooter para ir a trabajar o ponerse una muleta, no pasa nada. Pero ¿tendremos muleta o scooter para el deterioro cognitivo? ¿Qué le falla? Es maldito este deterioro cognitivo de la fatiga. En el deterioro cognitivo está el Alzheimer, la demencia vascular, muchas enfermedades, ¿no? Pero esta es mala de solemnidad. Falla la concentración, la memoria inmediata, la capacidad de planificación y calcular, el entender cuando lees. No te salen las palabras y eres muy lento procesando. ¿Cómo vas a ser profesor de matemáticas si tienes estos síntomas? ¿No? Por eso es importante el mensaje. La fatiga se puede medir. Se puede medir la parte física y la parte intelectual. Y hoy los gabinetes jurídicos preparados, con peritos expertos, le explican en magistratura la enfermedad y la clasificación de severidad en relación a pruebas totalmente claras. Ya en el 2013, pues dirigí la tesis a Pilar Santamarina, que ella propuso ya una serie de cosas que haría con la enferma para que trabajase todas esas funciones, y actualmente en la unidad tenemos una psicóloga, la doctora Judith Fernández, que está haciendo un programa muy objetivo. La enferma hace una serie de elementos y el programa del ordenador califica lo que ha hecho. O sea, es tremendamente objetivo. Y vemos las grandes diferencias en los enfermos y en los sanos, cuadradito más oscuro y el enfermo. ¿Y en qué fallan? Pues fallan en la velocidad de procesamiento, en la atención. Esto estamos pendientes ya de lanzar una primera publicación. Las diferencias entre sanos y enfermos validan este cuestionario que cuesta unos 15 minutos de rellenar y un programa que no tiene ningún sesgo porque los valores los analiza un ordenador. Y lo más interesante, lo que medimos está muy relacionado. Ahí aparecen unos cuadraditos con más intensidad. Cómo se correlaciona la velocidad de procesamiento de la información, ¿no? Hice un informe en el año
1999 de una chica brillante de Huesca y le hicimos un estudio donde vimos que la velocidad de procesado era lenta. Y yo pensé, madre mía, cuando vean este informe, la que se va a liar. Pues no. El técnico del Departamento de Educación de Aragón permitió que esta enferma hiciese la selectividad en 2 días más. Y ahora esa chica trabaja, es minusválida, tiene un trabajo no de 40 horas, su minusvalía es muy alta, pero ha desarrollado una actividad con pequeños consejos, con pequeños tratamientos y reconociendo la administración los derechos que tenía por su enfermedad cognitiva. Eso es muy importante, disponer de elementos de trabajo. Hoy podemos medir también con técnicas de imagen el flujo cerebral, podemos medir el metabolismo cerebral y podemos ver qué le pasa al cerebro cuando lo estimulamos. Pues bien, yo tengo enfermas que me decían, doctor, yo cuando estoy tumbada rindo más. Cuando estoy de pie me cuesta más concentrarme. Pues el grupo de la Universidad de Newcastle ha puesto de manifiesto que cuando la enferma está de pie y le haces calcular, disminuye el flujo cerebral. Cuando hacemos una actividad, por ejemplo, el acto sexual, el hombre tiene una erección porque aumenta el flujo. Cuando comemos el estómago, cuando hacemos el músculo, pues bien, este cerebro cuando lo hacemos trabajar en posición de pie, la respuesta es disminuir el flujo. Por eso entiendo, cuando mis primeras enfermas brillantes me decían, doctor, yo cuando intento hacer, porque yo les comentaba, pues quizá habrá que estimularlo, ¿no? Lo decían los compañeros de demencias. No dejes de ejercitar, no, pero es que cuando hago ciertas actividades aún me bloqueo más. Eso hoy ya lo hemos comprobado. Ya comprobamos cómo disminuía el flujo cerebral en el SPED con Ana García en la Delfos. Eso ya lo pusimos de manifiesto. Y el segundo grupo, hoy ya se sabe que la actividad metabólica cerebral también disminuye con el ejercicio. Con lo cual, solamente cabrá el ejercicio físico individualizado y el ejercicio intelectual individualizado. Otro problema de estos enfermos es que a lo largo de su evolución van a tener muchas sensibilidades, que no es alergia, y tendrán intolerancia al gluten, a la lactosa y a la fructosa. Pero ¿qué valor tiene hacerte un test de intolerancia alimentaria y decir que eres intolerante al arroz o al trigo? No tiene rigor científico. Pero sí cuando eres intolerante al gluten, o a la lactosa o a la fructosa. Porque si el enfermo con fatiga, como luego veremos, sus células están desnutridas, ¿ahora no le damos alimentos? Este es un campo de enorme importancia. La nutrición es sencilla. Dieta mediterránea, pequeñas porciones, baja en grasas, por cosas que veremos después. Pero hoy, madre mía, si empezamos a retirar porque a María le ha ido mal la fresa y a la otra el pepino. No. Es una realidad que aparecerá intolerancia a alimentos. Aparecerá una intolerancia que es cruel, el síndrome de sensibilidad química múltiple. Una enferma que la colonia que utilizaba cuando quedó con su novio, ahora la pone muy enferma. Eso es la sensibilidad química múltiple. Cataluña es pionera. Todos los hospitales de Cataluña, cuando un enfermo recibe sensibilidad química múltiple, deben ser colocados en un medio donde exista poco estímulo químico. Y eso se hace en toda Cataluña porque está registrado así. Enfermedad cruel. Ahora con la mascarilla del COVID se ha enmascarado, pero ¿qué pasará después? Pues la enferma no tendrá que dejar de llevar la FP2 cuando se expone a estos productos. Y este parámetro se puede medir y aparece con más frecuencia cuando evoluciona la enfermedad. Pero esto no es una intoxicación.
Esto es un mecanismo parecido al asma. Te expones a algo y te pones mal, pero el de al lado no. Y si hoy hay fármacos para el asma, y a mí me explicaron en el año 80 que uno de los mecanismos del asma era psicosomático, también habrá fármacos para la sensibilidad química múltiple, igual que lo hay para la rinitis alérgica o para la conjuntivitis alérgica. Tenemos escalas de valoración en todo. Este es un test muy importante que yo conozca nuestra en la administración pública, que permite no ver los niveles de cobalto o de níquel, sino qué pasa a las células del sistema inmune cuando las expones a un metal. Y hay un perfil, esto es una fundación del norte de Europa, la Fundación Melissa, que estudia eso. Y eso es muy importante, porque nosotros a los enfermos les aconsejamos que no se tatúen, que se quiten amalgamas, que yo he visto enfermos que han rechazado completamente la prótesis mamaria. Es frecuente que haya mucho rechazo al metal en la boca, excepto si es un material de implante, que es un material que se tolera mejor, pero incluso he visto rechazo del material. O sea, lo de los metales es muy importante, fuera los piercings y cualquier metal no necesario, ¿no? Los fármacos, está claro que sí. En todas las enfermedades inmunoinflamatorias, los enfermos tienen intolerancia farmacológica. Y cuando eso está, no hemos de empeñar en que lo tome, porque el médico que conoce esta enfermedad siempre dará una dosis baja y progresiva. Pero cuando el enfermo lo tolera, no tiene que retirarlo porque no nota mejoría. Lo tiene que continuar por mecanismos que explicaré. Pero eso es verdad. Y enfermas que han tomado antibióticos, pues porque han hecho infecciones respiratorias o infecciones urinarias o infecciones genitales, un día toman esa misma penicilina y les sale todo el cuerpo lleno de manchas rojas. Eso es realmente increíble. Y ahora tenemos un nuevo enemigo que yo creo, siguiendo la línea de Ceferino de la Universidad de Madrid, puede ser la epidemia del siglo XXI. El electromagnetismo. Nosotros no lo vemos. No vemos. Yo cuando voy a Teruel veía antes el humo negro en Utrillas y el humo blanco en Andorra. Ahora no veo el electromagnetismo. Pues yo ya he visto 60 pacientes que cuando se exponen a un campo eléctrico, como el microondas, el Bluetooth, el Wi-Fi o un camión eléctrico, empeora su concentración. Esto está muy al principio, pero oiremos hablar mucho de eso y el enfermo ya tiene que evitar dormir con el móvil, utilizar el Wi-Fi, el Bluetooth solo cuando es necesario, evitar estar en la cocina cuando hay ondas de microondas. Entonces, claro, todo esto es malo. No, esto hace daño a la persona sensible. Y aquí está una enfermedad que nosotros hemos trabajado mucho, que es el síndrome del edificio enfermo. El enfermo va a trabajar a un edificio y empieza a encontrarse mal. Y el sábado y el domingo está mejor. Es un vago raro, ¿no? No, no. Así, todas las enfermedades profesionales empezaron así. La del pulmón del granjero, pues estaban bien cuando no trabajaban, ¿no? Hasta que vieron que eran sensibles a las proteínas de las heces de las gallinas. Pues esto es una cosa que se tiene que modular y estamos trabajando con arquitectos y ingenieros para que dentro del edificio confortable o inteligente se contemple esta posibilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tema de la prevención. Estos enfermos tienen afectado el sueño, el músculo, el cerebro. Pero ahí no queda la cosa. Se les afecta el sistema simpático parasimpático, también llamado autónomo. Este sistema hace que podamos enfocar, que el corazón vaya a una frecuencia, que los bronquios se cierren, que el estómago y el intestino se mueva, que se mueva la vejiga de la orina, que tengamos deseo sexual, que sudemos. Bien, pues esto, ¿qué le pasa al enfermo de nuestra serie que vamos a publicar recientemente ya con más de 2000 pacientes? Mareos, vértigos, cuando nos ponemos de pie parece que estamos borrachos,
a veces nos caemos al suelo, a veces perdemos el conocimiento, el corazón en reposo se acelera y a veces se enlentece, sudas cuando hace frío. Hay enfermos, yo tengo una enferma que estuvo 60 días sin hacer de vientre. Hay enfermas que tienen diarreas cada día, alternan la diarrea con el estreñimiento, o se les escapa la caca o no tienen fuerzas para hacer de vientre. En la orina, lo mismo. Unas parecen hombres prostáticos, casos extremos se han de sondar para orinar, otras se les escapa el pipí y otras alternan las dos cosas. Pero recordemos que tienen 40 años. La libido, en un estudio que hicimos con Alicia Blázquez, que también le dirigí la tesis, la libido estaba severamente disminuida en el 84% de las enfermas con síndrome de fatiga crónica de 40 años. Y esto en la población europea, que no deja de ser preocupante, normal, es de un 20%. Y algo que va a enloquecer al óptico. El enfermo se va a hacer las gafas, pero cuando se las pone no le sirve, porque no puede enfocar. Y de acuerdo con su nivel de fatiga, más difícil. En los nuevos coches, probablemente, nosotros hemos hablado también con tráfico, con otros, habrá detectores para cuando tú veas borroso un cartel, el coche reduzca la velocidad. Se considerará un síntoma de fatiga conduciendo. Y esto el conductor prudente lo sabe. Cuando aparece esto no mejora bebiendo agua o poniéndose agua en la cara. Debes parar, ¿no? O sea, ¿qué enfermo está el sistema nervioso vegetativo, el músculo y el cerebro? ¿Y esto cómo se estudia? Pues bueno, mirando la temperatura rectal, haciendo estudios intestinales, haciendo estudios vesicales, del sueño, electromiograma. Es complejo y no todos los centros lo pueden hacer. Entonces, empezamos a trabajar, estamos analizando ahora, un cuestionario que mide los síntomas relacionados con esto. Una vez más, en azul los enfermos y en granate los sanos. Y una vez más, diferencias increíbles en los síntomas. Y esto es importante para hacer estudios comparativos. Bien, como era difícil, y a mí me gusta el fútbol, pues ahí conocí a Gil Rodas, que es el responsable de todos los, digamos, la investigación médica en el Fútbol Club Barcelona, había sido también médico del primer equipo. Pues empezamos a desarrollar trabajos con la Universidad Autónoma de Cataluña, el grupo de Psicología del Deporte, con el doctor Capdevila y la doctora Escorihuela, con un grupo de ingenieros de la Universidad Politécnica de aquí de Barcelona, y diseñaron una aplicación en el móvil. Esto fue premiado en el Congreso Mundial de Móviles y ha dado lugar a dos publicaciones muy interesantes, una en revista de ingeniería y otra médica, que en 5 minutos mides más de 20 parámetros que nos miden la variabilidad en la frecuencia cardíaca, que es el parámetro más fino que hay para estudiar la disfunción vegetativa. Pero esto no es lo que consigues por Amazon, ¿eh? No. Esto es muy sofisticado, es difícil el diseño, y nosotros cuando lo utilizamos pues tenemos que contabilizar lo que cuesta. Pero es increíblemente interesante. Ya hay secciones de equipos de deporte que utilizan este marcador para saber si el deportista está en condiciones de entrenar o no, para evitar la fatiga del deportista de élite, el síndrome de sobreentrenamiento. Y uno de los mensajes de la guía de ejercicio físico será que para hacer deporte hay que ir al médico para ver si podemos hacerlo. Y luego, con un control, puede ser bueno. Pero antes de hacer deporte hemos de ir al médico para ver si estamos capacitados. Esto es un mensaje de salud. En cambio, el ejercicio físico tiene que formar parte de nuestra vida cada día. Andar, bicicleta suave, movimientos en aguas suaves. Cada día tenemos que tener tiempo para hacer esto. Y vemos una vez más los enfermos y los sanos. Grandes diferencias
en la exploración que mide la variabilidad. Este es para que veamos lo complejo que es. Una persona sana, el 86% tiene el cuerpo preparado para actuar. Se llama parasimpático. Lo que por la noche nos permite cargar el móvil. Y el enfermo con fatiga solo tiene el 30%. O sea, está siempre hiperactivo, por el día y por la noche. Aquí vemos a la izquierda, donde pone control, cómo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca de una persona sana. Si ahora ponemos aquí el del señor Indurain, cuando ganaba el Tour, que tenía una frecuencia cardíaca media entre 25 y 28 por minuto, todo el panel estaría lleno de puntos azules. Y el de la derecha es una enferma que había sido atleta de élite. ¿Cómo se mueve ahora la frecuencia cardíaca? No se mueve. Si intentase hacer deporte, se rompería enseguida sus músculos. Por eso es importante. Y todo esto se puede medir. Y hemos hecho cosas muy increíbles con la doctora Suárez y su grupo. Ella ha puesto de manifiesto algo increíble, que cuando el enfermo hace ejercicio, le baja la temperatura corporal. Yo soy de Teruel y allí, cuando estudiaba en el instituto, me gustaba correr y quedábamos en enero a correr. A las 9 de la mañana ponía el termómetro de la farmacia, 9 bajo cero. Toma. Y íbamos todos bien abrigados. Y a la media hora íbamos todos como en verano. Nos habíamos quitado todo menos la parte más interna. ¿Por qué? Porque generamos calor. Por estos enfermos, y no conocemos ninguna otra enfermedad, cuando hacen ejercicio, les baja la temperatura corporal. Hemos tenido mucho interés en estudiar el sueño y qué pasa con el ritmo circadiano. Igual que la mujer tiene un ciclo menstrual muy preciso, con sus fases, ovulación, pues menstruación, embarazo, parto y puerperio, nosotros tenemos un ritmo muy bien determinado que regula la actividad del día y la actividad de la noche. Eso se llama ritmo circadiano. Cuando quisimos estudiar lo que hicimos, pues lo que nos enseñaron nuestros profesores, fuimos a ver a grandes de ellos. Y ahí estaba el doctor Díez, que se ha jubilado de la universidad, y Trini Cambras. Y el ministerio nos becó con 200.000 euros para estudiar esto, con resultados muy interesantes, porque el enfermo tiene el ritmo circadiano al revés. Por eso, una de las primeras cosas que hará el enfermo será regular cuando me voy a dormir y cuando me levanto. Esto el enfermo no lo hace bien, porque le hace caso al cuerpo. Y es peligroso hacerle caso al cuerpo, ¿no? Si tienes una adicción, pues bien, si te pide el cuerpo descansar y tienes una fatiga crónica, es lo mismo que si te pide tabaco y eres fumador, ¿no? Estos son cosas que a mí me enseñaron al revés. Escuchar al cuerpo es bueno, pero ojo con el reposo prolongado, que es un peligro tremendo. Debido a estos estudios, hicimos un estudio con Laboratorios Viñas, y la melatonina y el zinc no solamente mejoran el sueño, sino que mejoran la fatiga. Uy, pero si es un producto nutricional, se vende en la farmacia, no. 1 miligramo de melatonina con zinc regula el ritmo circadiano y mejora la fatiga, y eso está publicado en una revista de alto impacto. Músculo, cerebro, sistema vegetativo. El enfermo, cuando explica sus problemas, dice: esto es una enfermedad inflamatoria. Dolores en las articulaciones, se le hinchan las manos, febrícula, dolor de garganta, ganglios en el cuello o en las axilas dolorosos. Bien, es el grupo de síntomas inmunes. ¿Cómo estudiamos bien las células de las defensas? Pues ahí vamos a lo mismo con el profesor Julia Blanco, que tiene un enorme prestigio por sus estudios en SIDA y actualmente por sus estudios en la vacuna del COVID. Es un hombre que no descansa y es
tremendamente humilde y grande en la inmunología de la respuesta vírica. Y dio lugar a un trabajo muy interesante con todo su equipo y el grupo del Vallebrón para estudiar que las células B y las células T de los enfermos con fatiga son muy diferentes. En el mundo, y nosotros también estamos en ello, estamos estudiando todo lo que se llama ómica, la proteómica, la metabolómica, los metabolitos de la sangre. El grupo de la Universidad de La Joya vio que con 11 proteínas se diagnosticaban correctamente el 96% de las enfermedades. Qué interesante. La respuesta metabólica era homogénea. O sea, igual que la clínica. ¿Dónde está lo heterogéneo? Esto es un trabajo publicado en una revista de mucho impacto. Se está estudiando la microbiota, la flora intestinal. Y el grupo de amigos y profesores de 5 universidades americanas, Stanford, Harvard, Nueva York y Miami, pusieron de manifiesto con un presupuesto solo de 11 millones de dólares, hay que ver solo, pues uno de los trabajos que han hecho revolucionarios es que la flora intestinal va a decir la gravedad de la fatiga. Pero ¿tiene alguna repercusión práctica hacer la microbiota? ¿Nos dice qué probiótico será el específico a dar? Estamos en ello. El profesor Davis, que tiene a su hijo muy enfermo, si habéis visto el documental On the Res, es el músico que está en la cama y requiere respiración continua, pues es un gran ingeniero de la Universidad de California y ha diseñado un sistema para estudiar las células sin biopsia, sin análisis. Se llama nanoelectrónica. Esto es algo absolutamente increíble y con el grupo ICREA de la Autónoma, este grupo ha diseñado el músculo normal que no, sin biopsia lo tenemos. Y cuando hemos puesto suero y sangre de nuestros enfermos, la reacción es diferente. Qué interesante lo que pasó el año pasado. La revista más importante de la investigación clínica publica que cuando damos una proteína de un enfermo con fibromialgia, tenía algo más, no lo sabemos. El ratón enferma de fibromialgia. Y cuando le damos la proteína de un sano, no. Esto no se ha demostrado con ninguna enfermedad compleja. O sea, ¿qué es eso de que la fibromialgia es psicológica? Tiene fármacos y fíjate qué evidencia tan increíble. Pues bien, esto sería el síndrome, con sus criterios. Tiene que estar explicado. Y ahora vienen los enemigos, que son los fenómenos comórbidos. ¿Es importante la hipertensión arterial? Sí. Pero si el enfermo tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y muchas más cosas, es peor. Pues esto es lo que se llaman fenómenos comórbidos. Y aquí aparece la fibromialgia. El 58% de nuestros enfermos cumplen criterios de fibromialgia del año 90. Y el lupus y la esclerodermia y la artritis reumatoide, el mismo porcentaje. Es una cosa increíble. ¿Qué tiene que ver? Pues muchas cosas. Porque muchos síndromes que vamos a ver van a compartir un mecanismo dentro de su problema, que es la sensibilidad central. El síndrome seco, que afecta la boca, los ojos, la vagina de las mujeres, es una realidad que está en el 80%. Pero esto no es un síndrome de Sjögren, que requiere anticuerpos específicos. La endometriosis, una enfermedad que se consideraba endocrina del endometrio, es una enfermedad inmune, y en el momento del diagnóstico ya están diagnosticados endometriosis el 5%. El síndrome de la mandíbula, 70%. Enfermedad en el tiroides, 20%. Hiperlaxitud, eso que parece, no sé, parece como una ventaja, ¿no? Eres como la goma. No. Y eso está ligado con la crisis de ansiedad. El déficit de vitamina D, 63%. Interesante el grupo de síntomas que son de psicopatología,
Qué curioso, ¿eh? No aparece la depresión como tal. Y los primeros enfermos que yo vi en los años 90, la primera enferma la vi en 1989, habían sido diagnosticados de depresión mayor grave rebelde al tratamiento. El enfermo tiene una ansiedad increíble. No hay quien lo frene eso. Cambios de carácter, crisis de ansiedad, crisis de pánico. Pero yo no he visto a ningún enfermo con apatía en la forma del síndrome de fatiga crónica. Sí que está cansado de estar enfermo, eso sí, pero no tiene apatía. Y esto es muy importante. Y su personalidad va a ser un enemigo de ella. Perfeccionista, exigente, incapaz de pedir ayuda. Nació así. Nació brillante, perfeccionista y hiperactivo. Pero hiperactivo funcional, porque el hiperactivo clásico no rinde. Esto se ve en los niños, ¿no? Bien, hay más cosas que son importantísimas en el manejo del paciente. Y es que esta enfermedad tiene una especie de cariño a los ligamentos y a los cartílagos del cuerpo. Y aparece la artrosis de columna y de la mano ya en una mujer de 40 años. Otra barbaridad. Ahí me explicaron que la artrosis era una enfermedad degenerativa. Hoy sabemos que es una enfermedad inflamatoria y que no se da en los que levantan piedras en Bilbao. No, no. Es una enfermedad inflamatoria. Los tendones. Yo me equivoqué cuando consideré que a aquella enferma del año 90 que le dolía el hombro derecho y tenía poca fuerza era por la fibromialgia o la fatiga. No, tenía rotos los tendones del hombro. Así aprendemos los médicos. El internista, por definición, debe ser humilde, porque muchos pacientes no sabrán ni lo que tienen. Y nos han enseñado así. Y esto es fantástico. Yo también se les transmito a mis alumnos. Hagan la historia clínica bien. ¿Cuánto van a aprender? Vi una enferma ayer en el grupo del Pilar que me explicó un síntoma que no había visto nunca. Solo tiene leche en un pecho, pero sin estar embarazada, ni tener en puerperio, tiene galactorrea, que así se llama, en un pecho solo. Este fin de semana tendré que estudiarlo, o asesorarme, o qué demonios voy a hacer, ¿no? Cada día aprendo muchas cosas. ¿Y cómo no voy a estar agradecida a las enfermas si son ellas las que me enseñan a mí? La trocanteritis, la epicondilitis, el túnel carpiano, la fascitis plantar. ¿Qué les explicaré a ustedes de estos síntomas? Aquí aparece otra persona importante en el manejo del paciente, que es el traumatólogo, rehabilitador y fisioterapeuta. Pero el fisioterapeuta que tiene éxito en el enfermo con síndrome de fatiga crónica es el que es manco virtual. O sea, el masaje lo haremos para patologías locales, pero no lo haremos como algo general, porque podemos hacer daño. Otro problema, y escúchenme bien, nosotros tenemos 90 enfermas operadas de obesidad mórbida. Y cuando yo las vi, pesaban 45 kilos. ¿Por qué? ¿Es que como tienen ansiedad comen magdalenas? ¿Es que están en reposo? Si ustedes se fijan, hay personas en la calle con silla de ruedas delgados. Y gente que come mucho está delgado. Una de las cosas que ocurren en esta enfermedad y que estamos estudiando es que la insulina se hace resistente. Por eso en la evolución serán diabéticos. Y la insulina hace crecer. Cuando un niño nace y pesa 4,5 kilos es porque su madre fue diabética en el embarazo. En mi pueblo dicen, uy, la María ha tenido un hijo y ya está criado. Ojo, será diabético. Aumenta los triglicéridos, aumenta el colesterol, pero esto no es por comer. Aumenta la grasa en la barriga. O sea, hablamos de algo serio. El síndrome de fatiga crónica ya se considera una enfermedad de riesgo metabólico. Y esto hay que tratarlo precozmente. Cuando sube el azúcar, metformina. Cuando sube el colesterol, ecetrol. ¿Por qué? Porque las estatinas inducirán dolor. Pero no esperemos a que sea diabético. Pronto darlo para frenar esto.
Y luego aparece una cosa increíble. La enferma siempre fue hipotensa y ahora se vuelve variablemente tensa, o sea, la frecuencia cardíaca va variando o es hipertensa. El grupo de fenómenos comórbidos fue valorado por el grupo del Valle-Brón, que lidera Javier Santos de Digestivo, y nos dieron 6 millones de euros para investigar los fenómenos comórbidos asociados a estas enfermedades. Y ustedes van a ver la cantidad de publicaciones que este grupo pues, va a hacer con una beca de enorme impacto, que es el estudio de los fenómenos asociados. Ellos son expertos en enfermedades comórbidas como el síndrome del intestino irritable o de psicopatología, y nosotros aportamos enfermos pues, con el grupo de la doctora Almirall en fibromialgia y nosotros con Ramón de fatiga. No hay otra manera de trabajar. Conjuntarse. Por eso es importante no aislarse, sino asociarse. Luego veremos la importancia que eso tiene. En el año 2021, el profesor Clough de la Universidad de Michigan, al que conozco, él tiene un centro de investigación de dolor crónico y fatiga en la Universidad de Michigan, dijo, bueno, ¿y hacia dónde vamos con los fármacos en el síndrome de fatiga crónica, no? Qué increíble, una enfermedad psicológica rara que no existe. En Pharmacological Research, una revista de gran impacto, este grupo propone hacia dónde vamos con las drogas. Y qué interesante. Vamos a valorar la disfunción mitocondrial. Y aquí está el coenzima Q10 y NADH con los trabajos de Jesús Castro. Han oído hablar de la naltresona, regula la respuesta inmune, del rintatolimod, que luego veremos que es una molécula que se llamó Amplegem. Hoy se habla ya de eliminar del cuerpo ciertos anticuerpos que hay contra estructuras del sistema nervioso, que es la inmunoabsorción o la plasmaféresis. ¿Qué quiere decir? Que el enfermo que tiene una percepción de antifármaco está utilizando productos que no tiene el cuerpo, como es la coenzima Q10, y está en el mismo gráfico que la ciclofosfamida, el rintatolimod o la plasmaféresis, que son fármacos de excelencia. No. La melatonina, el coenzima Q10, la vitamina D, la vitamina B12, el ácido fólico, tienen tanto prestigio como la digoxina o el paracetamol. Cada uno en su sitio. ¿Y qué nos dice? Que tendremos que tratar al enfermo en el síndrome con diferentes bloques de trabajo, ¿no? La fibromialgia tiene 3 fármacos aprobados por la Federación Americana del Fármaco para su uso. No para el dolor, no, para la fibromialgia. Y la Agencia de Evaluación y Tecnología de Cataluña, en su informe del 2017, habla de en qué fármacos hay evidencia en estas enfermedades y asocia la asociación de paracetamol con algún fármaco opioide, como puede ser pues, la palexia actual o fue en su época el tramadol. ¿Y qué ocurre? Pues que si el gobierno español aprueba el uso del cannabis para indicación médica, como ocurre en Estados Unidos, y ustedes han escuchado entrevistas que le han hecho a Claire o al señor Friedman o Lady Gaga, ellos utilizan esta droga como fármaco. Y nosotros queremos, en los pacientes que esté indicado, utilizarlo. Y ya existe un cannabis en forma de inhalador que está aprobado en el espasmo doloroso de la esclerosis múltiple. Cuando nosotros revisamos los estudios que se han hecho con productos nutricionales, y esto lo hace el grupo de la Universidad de Sydney en una revista de prestigio, los trabajos del coenzima Q10 del Valle-Brón están ahí. El último, con muchos pacientes, ha sido publicado en una revista de la especialidad y nuestros enfermos toman coenzima Q10 y NADH. ¿Y cómo cambiaremos la historia de la enfermedad? Pues dando inmunomoduladores. Cuando era estudiante, la artritis reumatoide se le daba cortisona y las manos se deformaban. La espondilitis se le daba cortisona y la columna adoptaba una posición de 90 grados. Hoy no. ¿Por qué? Porque hay biológicos.
Pues una manera que tendremos de frenar el curso de la fatiga será dar inmunomodulación. Esto permitió que nosotros propusiésemos la alfa-1 antitripsina como un fármaco para darlo, y estamos en conversaciones ya, porque tenemos la patente mundial, para poderla dar en estos pacientes. El rintatolimod regula aspectos de la RNasa e inmunomodula. Y hay 3 estudios en marcha y puede ser uno de los primeros fármacos que pueden indicarse en esta enfermedad a través de la FDA. El rituximab. El rituximab, pues todo el mundo ha oído el trabajo de los noruegos y su fracaso. Hoy, como diría mi amigo Pepa Selga, compañero que murió y famoso oncólogo, no tenemos que hacer quimioterapia. Tenemos que hacer terapia molecular. Cuando el enfermo con fatiga tiene expresión del CD20, el rituximab irá bien, pero si no, no. Por eso es importante. Yo pues tengo conexión con este grupo de enorme impacto, pero en el diseño de futuros estudios haremos tratamiento personalizado ya en los ensayos para tratar de ver qué fármacos serán eficaces. Estamos viendo que hay enfermedades que miden la fatiga y mejoran. Ya se ha visto en esclerosis múltiple, en Crohn, y recientemente con esta molécula que es el iculuzumab, un biológico más, que mejora la fatiga en una enfermedad rara hematológica. Esto tiene que llegar al síndrome con ensayos clínicos. ¿Y el enfermo antifármaco participará en estudios con fármacos con muchos efectos indeseables? Sí, sí. Porque su calidad de vida es mala y su cerebro está bloqueado. Pero esto no son palabras mías, son de ellos. La vida es muy importante, pero la calidad de vida, la fatiga me ha enseñado a ser mejor persona o a intentar serlo y a valorar la calidad de vida. Pero ustedes no están solos. Hoy, el 10% de los que sobreviven al cáncer, aquí Baselga fue pionero en Nueva York, hacen un síndrome de fatiga crónica. Cuando ya están libres de la enfermedad. En las enfermedades inmunológicas, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, esclerodermia, hoy uno de los campos de trabajo es la fatiga. Porque cuando la esclerosis múltiple afecta, produce fatiga, el enfermo ya tiene deterioro cognitivo, se hace más grave. Las infecciones crónicas producen una fatiga. Yo he visto virus B, virus C, virus del SIDA. Estamos intentando hacer trabajos con el síndrome postpolio. He visto dengue y no he visto a ningún superviviente de ébola, pero una vez escuché a la superviviente de ébola y hablaba exactamente con la misma fuerza que mis pacientes. Luego, trabajos que ha hecho la Fundación Bill Gates, el 90% de los supervivientes de ébola tienen un síndrome de fatiga crónica. Y el síndrome de sobreentrenamiento. Cuando vamos a entrenar, lo que hacemos es un estímulo agresivo del sistema inmune. Llámese correr. Y hemos de estar preparados para hacerlo. Por eso el deporte tiene que hacerse regulado. Y bueno, yo un día me levanté, estaba con mi mujer en casa, hacinados allí, era el COVID, y no sé qué me pasó, pero dije, ¿el COVID producirá fatiga crónica? Y entonces empecé a estudiar y vi que los anteriores COVID, el SARS-1 y el MERS, el 20% de los supervivientes tenían un síndrome de fatiga crónica. De manera muy precoz. El 12 de mayo, La Vanguardia lo recogió. El 13 de junio, a nivel europeo, con el profesor Auter de París, del grupo Euromene, lo hicimos saber a la investigación en Europa. Luego el profesor Trilla, un famoso epidemiólogo del clínico, que pues, ha explicado muy bien y muy claramente todo lo del COVID, planteó esto. Y el 30 de mayo, Tony Komarov, que es pues eso, la máxima autoridad mundial de media, y el profesor Anthony Fauci, este señor bajito, con el pelo canoso, que está al lado de los presidentes americanos, porque es su asesor, dijo en la CNN, un grupo de enfermos con
la infección. Cuando sobrevivan, harán un síndrome de fatiga crónica. Por eso, el gobierno americano va a dedicar 1,2 billones de dólares para estudiarlo. Nosotros ahora estamos preparando una beca de investigación. Hace 2 semanas una beca a la Fundación, pedimos una maratón. El COVID nos va a enseñar muchas cosas que no sabemos. Pero eliminando el COVID, esto no lo solucionaremos modulando la respuesta. Y cuando sepamos por qué un enfermo va a la UCI con neumonía, otro enfermo pierde el olfato y el otro enfermo hace una fatiga, aprenderemos mucho del síndrome de fatiga crónica. Si esto lo englobamos en el COVID persistente, que ahí están las secuelas directas del COVID también, el ahogo por fibrosis, la anestesia de la pierna por afectación de un nervio o un déficit en una mano porque hiciste un ictus, la hemos enredado. Cada enfermedad tiene unos criterios y se ha de establecer bien el síndrome de fatiga crónica asociado al COVID. Nos va a enseñar, y nos va a enseñar mucho, y eso es una gran noticia para los enfermos, porque no deja de ser más que un estímulo para hacer esta enfermedad. Bueno, yo, ¿por qué he aceptado estar con ustedes y disfrutar? Estoy cansado, estoy pasando un momento difícil, mi madre está muy enferma, pero bueno, tiene una enfermedad ya degenerativa, ¿no? Pero yo hago lo que a mi madre le gustaría que estuviese haciendo, que es enseñar y ayudarles, ¿no? Este grupo ya ha hecho una donación al Vallebrón para investigar y nosotros tenemos ya un link muy sencillo que tú entres, pones los datos y puedes donar para investigar específicamente en el síndrome de fatiga crónica. Y nada más. Yo he disfrutando hablando mucho, ahora espero que pueda contestar a sus preguntas con rigor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Alegre. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Gracias y ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han ido escribiendo la gente en el chat y también algunas que ya teníamos preparadas que van un poco relacionadas con las que ya están escribiendo la gente y un poco la presentación. Primero vamos a hacer las que teníamos preparadas. Nos ha hablado hoy de la doctora Andrea Suárez, de la prueba de esfuerzo y también cognitiva. Sabemos que han investigado juntos, ¿no? Con la doctora Suárez, con la psicóloga Clara Pallarés, y también nos ha dicho que esto pues aún no lo sabíamos, que quizás no la prueba de esfuerzo es un posible biomarcador, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco estas investigaciones que están haciendo, bueno, para la gente que no las conozca? Nosotros tenemos un grupo de trabajo que está pues, en el grupo del Vallebrón, que ahí está Patricia Lanois y también está la psicóloga Judith Fernández, que están desarrollando trabajos. Y siempre he colaborado con el grupo de Andrea Suárez, asesorándolos, y la psicóloga. ¿Por qué? Porque Andrea Suárez empezó a estudiar esto en el año 2003. Yo estuve en el tribunal de su tesis, es asesora de los grupos americanos de la Universidad de Buffalo y ha desarrollado con mucha precisión la importancia de qué pasa después de hacer un ejercicio. Ese es el problema de la fatiga. ¿Por qué no te recuperas? Están estudiando el metabolismo del láctico, cantidad de cosas. Y los consensos vienen a que esta prueba es importante para medir esto que es casi característico de la enfermedad, ¿no? ¿Esta prueba es buena para el enfermo? No, no, porque provocamos un estímulo. Cuando nosotros exploramos al enfermo la barriga, ¿le molestamos? Sí. Y cuando la enferma va al ginecólogo, ¿es molesto? Sí. El médico es consciente de cuando vas al dentista, está 1 hora ahí con el cacharrín, pero es necesario, ¿no? No es que pongamos esta prueba para hacer el diagnóstico. Esta prueba se hace para clasificar la severidad, porque estableces unas clases funcionales y el perito le dice al juez, no, pero esta enferma consume el 10% del oxígeno. Y esto que dicen de los MED, ¿no? Pues bien, si cuando ella hace su higiene personal
y se prepara el desayuno, ya ha superado su capacidad. Siempre hemos querido medir la fatiga y una manera de verla es a través de la tolerancia al ejercicio. Y a nivel de lo que es el deterioro cognitivo, ahí estamos trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque los avances que hay, por ejemplo, en Alzheimer, la prueba detecta cosas que el enfermo no explica. Y nosotros, con las pruebas, no vemos bien ni lo que el enfermo explica. ¿Por qué? Porque es una forma diferente. El otro día me decía un neurólogo experto en demencias que se jubila en octubre, que ha trabajado mucho con la doctora Boada: Pepe, ¿por qué no te haríamos caso? Si hoy en la Fundación ACE, cuando hacen un perfil neuropsicológico del síndrome de fatiga crónica, pone: esto es lo que vemos en el síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué no te hicimos caso? Porque pensaban que eso era por la depresión o por otra cosa más increíble, por los fármacos. ¿Cabe en la cabeza de alguien que un fármaco sería seguro si induce deterioro cognitivo? No hablamos confusión, no. No conozco ningún fármaco que produzca deterioro cognitivo porque no se aprobaría. Un fármaco, una vacuna, lo primero que han visto ustedes con el COVID es que si era segura. Claro, todo lo mismo. Con lo cual, estos grupos son pioneros. En deterioro cognitivo se está investigando mucho y la tecla está muy difícil aún para que llegue. Lo que hace la doctora, la psicóloga Judith, del CPT-3 es una prueba muy fina, que estamos en desarrollo, y lo que hace Clara, pues también. Pero ahí tenemos que perfeccionar mucho. En cambio, lo que mide la prueba de los 2 días con este grupo de gran prestigio, pues es muy fino. Y en el Vallebrón vamos a empezar, ya tenemos autorización para hacer la prueba de los 2 días. La persona que tiene menos experiencia, pero bueno, hay que empezar. Andrea empezó hace 14 años. Estas pruebas que mucha gente, muchos pacientes que nos están escuchando se han hecho por privado, ¿no? Con Andrea Sí, claro, Suárez. sí. Y siempre, bueno, ¿usted cree que en la nueva guía que se tendrá que hacer pronto, porque el actual, ¿no? El protocolo de atención a los pacientes tendría que recoger esta prueba y la cognitiva, al menos en algunos estadios de la enfermedad? Yo creo que en todos los enfermos que se diagnostican, y eso el grupo europeo ya lo considera en el consenso europeo, y sería bueno que en la revisión de los criterios se estableciese esta prueba para poderlo hacer, pero siempre requeriremos de persona altamente experimentada en la valoración, porque esto no es una prueba para ver si las coronarias funcionan o no. Yo creo que es necesario hacerlo ante el diagnóstico del síndrome para estudiar, no para decir lo tiene, no. Porque hay gente que dice, ves, ya lo tengo, no. Y en medicina todas las enfermedades tienen grados. Y no todos los enfermos tienen el mismo perfil. Pero esas pruebas tienen la importancia de que a veces, pues, un juez pide que el doctor Alegre vaya como experto en el síndrome, no hablar del enfermo, sino de experteza de la enfermedad. Un perito vaya a hablar del enfermo y la doctora Suárez, por vía telemática o presencial, le tiene que explicar a su señoría qué es esa prueba. Con los forenses. ¿Por qué? No porque sea objetiva, repito, para mí lo más objetivo es la historia clínica. Y el diagnóstico siempre será la historia clínica. La migraña, que tanto se está avanzando, no hay ningún biomarker. Se diagnostica con precisión viendo el tipo de dolor de cabeza. Pues esto es lo mismo. Estas pruebas que pueden tener, y estamos en una fase muy inicial aún, son importantes para medir la severidad. De acuerdo. En cuanto a la disautonomía y la intolerancia ortostática, aunque en muchos informes no médicos salía, ha sido en los últimos meses, sobre todo, que se ha hablado más, ¿no? También muy en relación con el COVID, porque es uno de los síntomas que más tienen los enfermos de post-COVID. Y en la guía NICE, ¿no? NICE del 2021 de la Gran Bretaña, hay un apartado que habla de la intolerancia ortostática y de su tratamiento. Ahora también nos encontramos un poco, y bueno, hay preguntas al respecto, ¿no? Que el tratamiento desde algunos médicos que casi desconocen
la disautonomía o no dan respuesta, ¿no?, a los pacientes. Algunos lugares que ya tienen unidades pues encarriladas. ¿Cómo se debería tratar también? ¿Debería incluirse en la nueva guía también la intolerancia ortostática y su tratamiento por esta desigualdad, ¿no?, que nos encontramos ahora? Bueno, el miércoles cerramos la presentación del FIS, una beca que se presentarán más de 3.000 proyectos en toda España. Y esto se le tengo que contestar al doctor Castro antes del miércoles. Nosotros en investigación clínica hacemos la NASA, que también se hace en el grupo de Andrea, que mide qué pasa cuando te pones de pie, de una manera muy fina. Medimos la variabilidad en el grupo de investigación del Vall d'Hebron de la frecuencia cardíaca, lo que he explicado digamos, el software que hay en el móvil, y medimos con un actígrafo la actividad del sueño. Y los patrones que hay ante el test de la NASA de la posición del pie, pero una cosa que me acaba de enviar Jesús, hay 9 patrones. Eso indica disautonomía. ¿Existe en este país alguna unidad de disautonomía? Que yo sepa, solamente está en el País Vasco. ¿Y por qué lo sé? Porque una enferma que pidió asesoramiento, desde Cataluña se le autorizó ir a esta unidad. Y es un tema que está abandonado en medicina. Los médicos nos informan muy poco de esto. Y la manifestación más grave de la disfunción autonómica, que es el síncope, tú vas por la calle, te has roto el brazo y te despiertas y estás rodeado de gente, no tiene tratamiento, incomprensible. Hoy se ha visto que un grupo de estos enfermos hacen anticuerpos frente al grupo, frente a estas estructuras, los anticuerpos antineuronales. Y el grupo de Carmen de Berlín, con el que hemos trabajado y que ya sale en el reportaje de la enfermedad misteriosa que hizo Documentos TV, mejoran quitando los anticuerpos. Es una técnica parecida a la plasmaféresis. Está claro que y el grupo de Andrea, además de la NASA, mira cómo responde el ejercicio físico el paciente, y ahí es cuando descubren que disminuye la temperatura. Y en cosas que está haciendo actualmente Patricia, también pasa lo mismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el cuerpo hace eso? Habrá que preguntarse lo que ha descubierto, que también sale en el documental que hicieron en Documentos TV, un investigador de Múnich, que es amigo nuestro del grupo Euromene. Este chico ha puesto de manifiesto algo increíble, y es, han provocado en el laboratorio la reactivación del virus del herpes 6, un virus implicado en fatiga. Pues bien, cuando el virus se reactiva, la respuesta inmune es muy acelerada, pero muy acelerada, y el cuerpo lo que hace es lo que hace uno si estás en un atraco y te haces el muerto, destruye el ATP mitocondrial. Por eso yo he visto ya enfermos post-COVID que se han infectado 3 veces. Amigo, ¿no será que se ha reactivado el virus? El mismo que la infectó. Igual se ha infectado 3 veces por virus diferentes. Deberíamos conocer el genoma, ¿no? Pero qué duda cabe que cuando se reinfectan los virus, la fatiga se hace más agresiva. Con lo cual, la pregunta es, ¿se ha de homogeneizar bien el estudio del protocolo? Eso lo estamos poniendo en marcha en el grupo de investigación. La respuesta es contundentemente sí, porque es uno de los grupos sintomáticos más potentes. Sí. Luego, otra pregunta que tiene que ver un poco con la guía del ejercicio que se está preparando en Cataluña, que nos ha dicho. Alguna pregunta de alguna socia que dice, pues es que yo no puedo hacer ejercicio, y un poco a ver si va relacionado con el pacing, ¿no? Que en el informe del Euromene se recomendaba el pacing, que es una terapia de ritmo adaptado, ¿no? Pues esto, el pacing, ¿no? Que, bueno, hace poco que las personas, ¿no?, los enfermos, hemos empezado a hablar, ¿no? ¿En qué podría consistir? ¿Tendría algo que ver con los ejercicios que se habla? Yo en esto voy a ser claro. Una cosa es lo que podrá facilitar la administración pública y otra cosa es lo que habría que hacer de manera muy fina. Indudablemente queremos, utilizando la inteligencia artificial, diseñar con los datos que tenemos un programa individualizado.
Eso es lo correcto. El tratamiento grupal, yo no estoy de acuerdo. Eso sí será óptimo. Cada enfermo sus pautas de ejercicio y monitorización del mismo. Porque hay pacientes que, como dice esa enferma, haciendo su higiene personal y preparándose el desayuno ya superan su capacidad. Lo ponemos en un grupo que hay pacientes pues, que van a trabajar, otras vienen a la consulta pues, con una silla, ¿no? O sea, no. El tratamiento, el ejercicio físico será útil si utilizamos elementos de medida precisos y lo hacemos individualizado. Si no, puede ser contraproducente. Otra pregunta son las vacunas del COVID, ¿no? Hay muchos pacientes, bueno, muchos no lo sabemos. Parece, hay cifras que hemos escuchado de 25%, no lo sabemos cuántos, que les han dado bastante reacción las vacunas del COVID. En la primera, en la segunda, y hay gente que no les había dado en estas dos y les ha dado en la tercera, ¿no? Sobre todo, más síntomas o nuevos. Y algunas personas se han ido recuperando, otras dicen que no. ¿Esto a qué se puede deber y si puede explicar algo de la enfermedad, ¿no? De la fatiga crónica? Primero, cosas muy claras. Yo tengo un 10% de pacientes diagnosticados antes del COVID que su enfermedad empezó después de una vacuna. Iban a un sitio, se vacunaban del paludismo, la fiebre amarilla, todo a la vez. Otros los vacunaron de la hepatitis B. ¿Cómo es posible que alguien diga que la vacuna no tiene efecto? Cuando una persona se pone una vacuna y no siente nada, ¿eso es bueno? No, porque hemos puesto el sistema inmune activo modulándolo. Cuando tenemos un hijo pequeño y lo vacunan, el pediatra te dice, prepara un poco de apiretal porque estará rarillo. Claro, has provocado el sistema inmune y desarrolla anticuerpos frente al virus de las vacunas infantiles. Bien, ¿las vacunas en los pacientes con fatiga pueden producir más reacciones adversas? Seguro que sí. ¿El enfermo con el signo de fatiga crónica es más probable que entre el virus en sus células? La respuesta es sí, porque ahí influye el metabolismo del interferón, las vías del interferón. Su sistema inmune está hiperactivo y puede hacer respuestas. Las enfermas que yo he visto que han tenido contacto con el virus con clínica, no se les ha ido el empeoramiento de la fatiga en 4 días, meses y meses. Pero amigo, la única arma que tenemos para defendernos de esta enfermedad, y hablo con conocimiento, es conocido que yo estuve ingresado en la UCI con COVID, pues es evidente que es la vacuna. Y además vacunarse, se le decía el otro día a Justo Molinero, que me entrevistó, pues porque le han dado la Cruz de San Jordi, es muy amigo mío y me ha ayudado mucho, y lo llamé y dije, pues hablaremos en las redes. Le dije que la vacuna nos hace grandes, porque muy pocas cosas anteponemos ante nosotros, antes que nosotros, nuestros padres, nuestros hijos. Pero cuando vas a vacunarte, lo primero que haces es pensar en los demás. Controlado, quizá el enfermo se tendría que vacunar en un centro sanitario, en un ambulatorio y no en un vacunógramo, de acuerdo, puede hacer reacción adversa, sí, yo he visto varias reacciones adversas, pero el mensaje es, cuando nos tengamos que vacunar, sin duda a vacunarnos. Si hay un antivírico potente, bueno, pero en este momento es indiscutible, y es verdad. ¿Y por qué la vacuna última, que está hecha, que es de otra, aunque es ARN, es de otro laboratorio? Pues bien, a mí me han comentado expertos que esta vacuna estimula más el sistema inmune. Yo que he tenido un COVID agresivo, me han puesto 3 vacunas de la Casa Moderna y a mí no me han hecho ningún bien. He estado con dolor, con molestias, con fiebre, pero el mensaje es que el enfermo se tiene que vacunar sí o sí. Si es hipersensible a una vacuna, le buscarán otra. De acuerdo, gracias. Otra pregunta es, bueno, sobre el nombre, de encefalomelitis miálgica, ¿no? Bueno, una persona nos dice, si no está probado que hay una inflamación del encéfalo, ¿qué opina usted? ¿Es adecuada la...? Bueno, aquí voy a contestar como contestaría mi amigo el doctor Labordeta, el profesor Labordeta, que me enseñó a ser persona en Teruel.
y que un día en el Parlamento envía a paseo al presidente del gobierno. Esto lo hacen los de Teruel, con educación. Pues bien, estoy de acuerdo con esta enfermedad. ¿Qué enfermedad no es verdad? El SIDA. El SIDA no es verdad. El SIDA no es un síndrome. Y los expertos en SIDA dicen la malaltía del VIH. Cuando tú escuchas a las personas que conocen la enfermedad, como el doctor Clotet dice, la malaltía del VIH. ¿Qué hacemos cambiando ahora el nombre de SIDA por malaltía? Si el SIDA es el SIDA y el AIDS, pues ahí está. Se ha cambiado el nombre de la esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir esclerosis múltiple? Nada. Pues se llama así, dejémoslo ahí. ¿Y el lupus qué quiere decir? ¿Por qué le cambias el nombre de síndrome de fatiga crónica? ¿Existe una inflamación del cerebro? Es probable. Una de nuestras metas es, con el Grupo de Londres, empezar a hacer el banco de cerebros de enfermos con fatiga. Una fundación que el enfermo no tendrá que pagar nada, bueno, la familia, y donará su cerebro para la investigación. Esto fue un gran acierto con el Creuser-Jakob y se quiere hacer con Londres en el síndrome de fatiga crónica para estudiar el cerebro. Esto no es barato, porque se ha de extraer muy pronto después del éxitus. Si no, no sirve, ¿no? Con lo cual, todos tienen dolor. Bueno, en Londres le pusieron este nombre, se ha quedado de sinónimo, pero yo siempre le llamo el síndrome de fatiga crónica porque es el nombre con el que nació y con el que tiene que morirse la enfermedad. Y luego pongamos marcadores muy biológicos, pero eso de cambiar el nombre o cambiar los criterios, eso lo que hace es confundir. De acuerdo. No sé si Santi Ana, quiere decir sí. alguna otra pregunta, porque Sí, tengo ruido de fondo, la verdad. Y sigo yo, Ana, ningún gracias. problema. Improviso un poco, voy a revisar el chat y, y le voy planteando al doctor Alegre. Bueno, no sé si es el sitio más adecuado, pero bueno, yo creo que debe haber bastantes preguntas que hacen referencia pues a las unidades que tenemos en Cataluña sobre los síndromes de sensibilización central y bueno, por qué no funcionan todas igual, por qué hay toda esta desigualdad. No sé si nos quiere hacer algún comentario, supongo que es un tema más administrativo que no médico, evidentemente. No, lo es, pero yo tengo que decir la verdad. O sea, estas unidades las trabajamos con técnicos del departamento, con Marina Yeli, el señor Boy y el señor Comín. Fueron muchas horas de trabajo con Tim Fernández Solá, con Héctor Collado, con Cayetano y otros compañeros más. Se hizo un documento, se consideró que era una cosa pionera y hubo pues una dotación por parte del CAP Salud. Yo, si de algo me siento muy orgulloso, es de haber colaborado en el documento de constitución. Es lo único que hice. En mis ratos libres, tarde y noche, con mis compañeros en el departamento, trabajar para algo. Luego, pues evidentemente, yo creo que es lógico, pues en el Vallebrón existe una unidad pues con años, que ahora Ramón San Martín pues ya tiene una formación sólida y lo está trabajando, y lo han hecho antes de que el doctor Alegre se jubile como funcionario, que será dentro de 2 años, porque es difícil y me encanta formarle, tiene una formación sólida en interna. En las otras unidades yo creo que van a funcionar, pero yo lo que no haré nunca será que alguien que no esté convencido en estudiar estas enfermedades, pues hacerlo. Es un reto enorme, es totalmente apasionante la parte clínica y de investigación. Yo lo veo bajo ese punto y cada vez hay más. El hecho de constituirlas es importante y es difícil, pero le corresponde a la administración, a la comisión de seguimiento, pero estas unidades no nacen así porque sí, sino son muchísimas horas de trabajo. Y es bueno porque no existen en ningún país europeo. Creo que Italia ahora va a tener una y en Francia están en ello, pero yo no conozco ninguna. Ahora la Virgen del Rocío, que yo he colaborado con ellos, me encanta, han hecho una unidad en la Virgen del Rocío. ¿Y qué van a empezar? Pues la que está, el tema le gusta, además ha tenido la suerte de la fatiga del COVID y ya trabajamos con ellos. Yo siempre formaré a médicos, pero
convencer a un internista o a un reumatólogo que se dedique a esto, eso lo ha de hacer la administración o los jefes de unidades. Yo me dedico a coordinar y a trabajar, pero creo que es la administración, pero lo bueno es que existen. Respecto al ejercicio, bueno, porque hay varias preguntas, supongo que el temor del paciente, ¿no? Siempre el que tenemos es que no sabemos hasta qué punto podemos llegar, no sabemos cuándo si nos vamos a pasar, nos es difícil evaluar si nos pasa factura o no. No sé si nos quiere hacer un comentario, ¿nos O sea, puede decir algo más? el primer problema es que hay que saber qué enfermedades tiene el enfermo. Hay enfermos que los diagnostican de fibromialgia, no sabemos nada más. Si tiene un síndrome de fatiga crónica, con lesiones de ligamentos, le ponemos a hacer estiramientos y le ponemos un programa de actividad física que podrá hacer un enfermo de fibromialgia solo bien. Por eso es muy importante que el especialista en ejercicio físico conozca la condición física del paciente, haga un programa individualizado y lo monitorice. Y claro, hay que hacer estiramientos, pues hoy en el mundo del deporte se pone muy en duda que haya que hacer entrenamiento durante estiramientos. Pues en esta enfermedad es muy peligroso porque los ligamentos están mal. O sea, el concepto es, el enfermo haciendo reposo prolongado no hace nada y hay que utilizar la actividad sencilla de moverse por casa, de dar un pequeño paseo como parte de su vida. Eso no le hará daño. Pero cuando entra en un programa de ejercicio físico, y nunca tiene que llegar a forzar y nunca se es imprescindible. Si un día necesitas para ir a ver al médico o ir al ayuntamiento, algo para desplazarte o para ir al aeropuerto, lo has de pedir, dado que por desgracia muchos enfermos tienen minusvalía y esto les permite cuando llegas al aeropuerto pues que te lleven a la puerta a 25, porque no puedes. Pero esto a la enferma le cuesta y es lógico, ¿no? Es como para la inestabilidad. Muchísimo cuidado en la ducha, siempre con alguien que pueda ayudarte en un momento determinado, siempre pues con aparatos para que te puedas coger bien y el uso de un bastón o algo en momentos que estás muy inestable puede ser útil. Pero esto, la enferma, pues otro tema que es difícil es los que tienen sensibilidad química múltiple severa. Pues claro, Ana no nació con este color de pelo, ¿no? Claro, entonces esto es un problema. Pues bueno, cuando la enferma ve que teñirse el pelo, aun con productos biológicos, le hace molestia, pues se corta el pelo y lo tiene más natural. Pero esto hay que hacerlo con enorme sensibilidad, porque es muy importante, ¿no? Es como las mujeres, después del cáncer de mama, es conveniente poner una prótesis. Si un 10% hacen fatiga, no. Pero claro, no vas a poner ahí, no sé, a la enferma con una simetría en los pechos, no es correcto. Pero el ejercicio físico es un mensaje para que el enfermo no esté en reposo prolongado y con la ayuda de especialistas diseñar programas de ejercicio individual. Pero eso está en fase de desarrollo y aquí la inteligencia artificial podrá jugar un papel. Mientras tanto, me imagino que el propio enfermo es el más adecuado que puede... Sí, pero el enfermo dice, Pepito, porque a mí me llaman de diferentes maneras. Pues bien, yo cuando estoy un poco mejor, aparece la Ana de antes. Y aunque lo tenga que pagar, yo le ayudo a mi hijo a hacer las matemáticas y hoy voy a hacer la cama. La cama no es tirar. Sabe que lo va a pagar. Y contra eso, ¿qué tienes que hacer? Nada. Nada. Porque eso es humanidad. Eso es sentido común. Pero ella lo sabe, ¿eh? O sea, la enferma conoce bien su termómetro. Y hay enfermas que cuando están muy cansadas regulan el ejercicio en casa, marcan sus pautas y cuando alguien les guía, pero claro, hablamos del síndrome de fatiga crónica. El enfermo con fibromialgia solo, pues no tiene estos problemas. Por eso es importante saber todo lo que el enfermo tiene, ¿no? Uno de los problemas es la nutrición
está desnutrido, pero es obeso. Qué curioso, ¿no? Sus células no hay nutrientes y está obeso. Esto es un mensaje. Un enfermo severamente desnutrido celularmente es el obeso mórbido. Por eso, ¿ustedes han leído alguna vez un artículo científico que ponga que uno engorda por comer o por estar en reposo? No existe ese artículo. Es más, hoy la obesidad se considera una enfermedad genética de base inflamatoria que favorece el cáncer. ¿Hay que comer bien? Sí. Y en esta enfermedad también. ¿Qué enfermo no puede dejar de tomar azúcar? El diabético. Pero ¿cómo me dice usted? Que lo tiene alto, ¿no? La complicación más grave es la hipoglucemia. O sea, el mensaje de nutrición, dieta mediterránea. Y luego, si tiene sensibilidades a ciertas moléculas, la lactosa, pues teniendo en cuenta que se considera que las personas sanas adultas, casi todos son intolerantes a la lactosa, pues quizás deberíamos tomar todos productos lácteos sin lactosa si somos adultos. Porque si empezamos a retirar el trigo, el pescado, blanco, el azul, ¿no? Pues al final el enfermo se desnutre más. Alguien ha mencionado el hipotiroidismo. No sé si, Bien, porque igual... o sea, sí. es frecuente que el enfermo tenga hipotiroidismo y es frecuente que vaya a ver a un especialista en tiroides y le diga, no, yo conozco al doctor Alegre, es compañero mío, esto de la fatiga es discutible. Tú tienes un hipotiroidismo. Bueno, ¿y qué hace el doctor Alegre cuando lo ve o un internista, o un médico de cabecera o un endocrino? Le da hormonas, claro, porque no se va a morir. ¿Y a la fatiga qué le pasa? Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué se produce el hipotiroidismo? Porque una de las glándulas que inflama la respuesta inmune es el tiroides. ¿Y cómo diagnosticas tú una tiroiditis? Si el diagnóstico es igual que una faringitis, que es un síntoma que tienen todos. Cuando estudiamos los anticuerpos antitiroideos, el 30% tienen anticuerpos antitiroideos y tienen hipotiroidismo y algunos tienen hipertiroidismo. Y en la evolución el paciente hace nódulos. Y hemos de hacer función tiroidea y ecografía por si se ha de pinchar el nódulo. Porque esta enfermedad favorece la presencia de cáncer 14 veces más. Por eso, la mujer va al ginecólogo, el hombre se hace un PSA y hacemos enseguida la sangre en heces, sea antecedentes familiares de cáncer de colon pólipo antes, sino a partir de los 50. Pero esto no es extremismo, esto es la realidad. Claro que sí, más de la mitad de las enfermas tendrán hipotiroidismo, pero no es un mecanismo, es un fenómeno asociado y evidentemente ningún médico normal no le va a recuperar la hormona tiroidea. Es fácil, pero es muy difícil calcular la dosis. Y muchas veces cuando le duele el cuello, no es faringitis, es un brote de tiroiditis. No. He visto varios comentarios que hablan de la atención primaria. Me imagino que van en la línea de cómo puede la atención primaria tratarnos mejor a los enfermos o a lo mejor cómo se puede formar mejor a los médicos de atención primaria y sobre todo que ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y la diferencia entre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica que no parece Es que yo nunca he entendido por qué se confunde. La fibromialgia es una enfermedad del dolor, el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad con unos síntomas determinados, ¿no? Ese fue el criterio primero de la fibromialgia, el que mantenemos muchos clínicos. Después, en atención primaria hay que formarlo porque hace el diagnóstico. Yo en la unidad, cuando empecé, antes de estar constituida, muchos años antes, el 20% de los enfermos que me enviaban no cumplían criterios de síndrome de fatiga crónica. Tenían otras enfermedades que producían fatiga o un grupo no sabíamos ni por qué estaban cansados. La fatiga crónica idiopática. Hoy, el grupo de enfermos que nos remite primaria desde la Barcelona Nord, que creo que es más de 1 millón de personas, cubre más de 1 millón de personas, pues más del 90% del diagnóstico que ha hecho primaria o especialistas es un síndrome de fatiga crónica.
O sea, ¿y eso a qué es debido? Pues porque el doctor Fernández Sola y yo hemos formado a médicos en Tarragona, Gerona, todas las zonas de Cataluña, en nuestro horario laboral y bajo el acorde de la gerencia hospitalaria, el Departamento de Salud y el Instituto de Estudios de la Salud. Es que las cosas se hacen así. Yo en el ICS he formado en un curso pionero que hizo el director asistencial del ICS en aquel momento, formar a 40 personas de CAPS de Cataluña que tenían mucho interés en la enfermedad. Y el doctor Rosselló de Lérida habló de la fibro y yo hablé de fatiga, allí en el salón de actos del ICS. ¿Por qué? Porque eso es necesario. En el MIR, a los médicos les preguntan del síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia cuando examinan. ¿Ah? Si hay alguien que no cree, es un problema de él. Es un problema absolutamente de él. Y primaria es fundamental en el diagnóstico. Y hay unos criterios que pone, cuando el enfermo tiene esto va a la unidad. En el Vallebrón, cuando eso se cumple, el enfermo es visto en la unidad. Pues ha de ocurrir en todas las unidades. Y luego, cuando el enfermo ya tiene unas pautas de tratamiento, que hay que controlar colesterol, triglicéridos, tensión, bueno, cantidad de problemas de disfunción vegetativa, de los fármacos para el dolor, pues el médico de cabecera mantiene un esquema, cuando ve un síntoma de alarma, lo remite, claro, esta enferma, yo este verano me explicaron una enferma que pesaba 35 kilos. En plan COVID fui a verla a su casa y vi que tenía una delgadez extrema y la ingresé en el Hospital de Mataró para estudiar por qué había perdido tanto peso. Y no encontraron ninguna causa. Y yo tengo más de 20 enfermas que lo que más les preocupa es que cada vez están más delgadas. Y otras que lo que más les preocupa es que cada vez tienen más redondez, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el metabolismo es tremendamente increíble. Y la que está delgada come mucho y la que está redondita cuida comiéndose, ¿no? Con lo cual el hipotiroidismo es un fenómeno. Otra cosa que tienen los pacientes es aumento de prolactina. Por eso alguna enferma tiene leche en el pezón. Eso lo hace la respuesta inmune. La enferma cuando está en edad fértil, cuando tiene la regla, está muy enferma. Cuando está embarazada se pone espectacularmente bien. Después del parto, si no le da el pecho, va a estar muy enferma. Y si le da el pecho, también está bien. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la prolactina se fabrican para regular la respuesta inmune. Durante el embarazo, la enferma con artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus o fatiga hará un brote. No. Por eso el médico lo primero que hace es quitar los fármacos, porque son peligrosos para el feto. El no en medicina no existe, ¿no? Pero el concepto es ese. Hoy existe una especialidad que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que ahora se ha unido el intestino. El intestino está unido al cerebro, a la respuesta inmune, y por eso los trabajos que hacemos con Javier Santos, ya lo habrán escuchado ustedes. La microbiota en las enfermedades inflamatorias. Alguien pregunta sobre los inmunomoduladores. ¿Cuándo podrían llegar, ¿no?, al ámbito clínico? Yo creo que los ensayos clínicos tienen que llegar pronto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que en el tratamiento de esa enfermedad, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, cuando han medido la fatiga, mejora la fatiga. Pero a los expertos en las enfermedades se les ha de meter en la cabeza que la fatiga crónica es un síntoma que se explica por biología molecular compleja. Eso es solamente el síntoma. El síndrome es una entidad propia en la que la base molecular está más que demostrada. Entonces, ahí tendremos que dar biológicos. Imaginemos, no sé, un enfermo que viene con su pareja a la consulta y le proponemos entrar en un estudio con un inmunomodulador como el rituximab. Efectos adversos. Muerte por infección. ¿Cómo? No firmes, hombre, que te vas a morir. ¿Y si tienes un cáncer de mama asintomático? ¿Por qué firmas, leche? ¿No?
que es que la vida es más importante que la calidad de vida, yo no lo sé. La enferma nos dirá que sí, pero el familiar que se ha interesado tanto por la enferma, ¿lo verá claro? Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue existiendo el estigma de que esto es psicológico. Y como la fatiga es variable y la enferma actúa de acuerdo con sus posibilidades, desconcierta al que hay al lado. Un día está en la cama y el otro día lo pone todo perfecto. Por eso, la pareja que conoce a la fatiga, cuando llega a casa y está todo hecho, dice, mierda. Y cuando está sin hacer, dice, ¿qué tal, cariño? ¿Okay? Yo siempre aplaudo a lo difícil que es y lo apasionante que es vivir con una enferma con esta enfermedad. Ya terminando, hemos visto algún comentario sobre estrés oxidativo y el cortisol. ¿Nos quiere...? Bueno, aquí lo que ocurre es que es una de nuestras líneas de trabajo y en el COVID está bien desarrollado ya. Por un lado, cuando nosotros hacemos un ejercicio, el enfermo fabrica cortisol. Pues bien, en estudios que hemos hecho de investigación con el grupo de Belviche vimos que bajaba el cortisol. El cuerpo está siempre oxidado con fatiga y antioxidarlo hay que hacerlo con cariño, porque si tomamos muchos antioxidantes favorecemos el fuego de la oxidación. Pero cuando el enfermo toma aceite de oliva virgen, salmón, sardinas, está aumentando la dosis de antioxidantes. El jamón de Teruel secado natural tiene un ácido graso que previene la arteriosclerosis. Y el jamón 5J de Joselito disminuye la inflamación del colon en la colitis ulcerosa. O sea, es muy importante el estrés oxidativo en nuestra vida. Nosotros no podemos estar siempre haciendo cosas. Por eso, los sanos, cuando ponemos el cargador por la noche, se carga el móvil. Entramos en antioxidación y parasimpático. El enfermo con fatiga por la noche no carga. ¿Por qué? Porque está oxidado y simpático. Eso es un campo enorme, el tema de la antioxidación. Pues por mi parte... decirles eso, que sí. es muy importante que hagan pequeñas donaciones, para nosotros es básico para poder mantener pues, a los biólogos y todo con el problema que nos pasó con el COVID, y para mí es un honor. Yo espero que haya podido estar a la altura y encantado de haberlos ayudado, lo sabéis siempre, que yo cuando puedo os ayudo. Por supuesto que sí. Gracias a Ana, todos. ¿quieres añadir alguna cosa? No, muchas gracias por disculpar por tener que cerrar el micrófono un rato y muchas gracias porque, bueno, muchos de nosotros ¿no? vamos a conferencias telemáticas, que esto nos ha facilitado mucho y cada una que hace siempre nos aporta bueno, novedades, ¿no? Y hoy no, bueno, al menos para mí he oído unas cuantas. Gracias por todo y por la conferencia. Y gracias también, doctora Begre. Hoy hemos visto que el buen médico es el que sabe y además sabe escuchar. Y que la medicina es ciencia, pero también es humanidad. Muchas gracias. A mí, para terminar, a mí me enseñaron mis profesores de medicina y el cardenal Juvin, que fue su internista muchos años, que la principal cualidad del ser humano es saber escuchar, y el médico ha de ser, por este orden, humano, no observador, no, chafardero y luego científico. Y nada más. Agradeceros la confianza y espero que os haya ayudado. Seguro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós, adiós.